El padre viudo encontró un camión abandonado con sus hijos en un depósito de chatarra, pero cuando descubrieron lo que estaba escondido en su interior, sus vidas cambiaron para siempre. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Dale clic al botón de like y vamos con la historia. Miguel Herrera caminaba por las polvorientas calles de San Miguel de Allende, Guanajuato, con sus 3 hijos tomados de la mano. A sus 42 años, este hombre alto y de complexión fuerte había perdido no solo a su esposa Esperanza 6 meses atrás por cáncer, sino también todo lo que habían construido juntos. Los gastos médicos habían devorado sus ahorros, la hipoteca de su pequeña casa estaba 3 meses atrasada, y el taller mecánico donde trabajaba había cerrado definitivamente la semana anterior. «Papá, ¿por qué caminamos tanto?», preguntó Sofía, su hija de 8 años, mientras ajustaba su mochila escolar desgastada. Sus grandes ojos marrones reflejaban la misma preocupación que Miguel trataba de ocultar detrás de una sonrisa forzada. «Vamos a conocer la ciudad, mija», respondió Miguel, apretando suavemente su pequeña mano. A su lado caminaba Alejandro, de 12 años, el mayor de sus hijos, quien había madurado demasiado rápido desde la muerte de su madre. El niño cargaba en brazos a Diego, el más pequeño de apenas 4 años, que se había quedado dormido durante la larga caminata. La realidad era mucho más dura de lo que Miguel admitía. Esa mañana había recibido la notificación final de desalojo. Tenían exactamente una semana para abandonar su hogar o enfrentar el desahucio forzoso. Sus intentos desesperados por encontrar trabajo habían fracasado uno tras otro. Las empresas locales estaban recortando personal, no contratando, y su edad comenzaba a jugar en su contra en un mercado laboral cada vez más competitivo. «Mira, papá», señaló Alejandro hacia un letrero desgastado que anunciaba «Depósito de chatarra y metales. Compramos y vendemos». El lugar se extendía por varias hectáreas en las afueras de la ciudad, repleto de automóviles oxidados, electrodomésticos descompuestos y maquinaria industrial abandonada. Miguel se detuvo frente a la entrada. Una idea desesperada comenzó a formarse en su mente. Recordaba las historias que su padre le contaba sobre personas que encontraban tesoros ocultos en los lugares más inesperados. Quizás, solo quizás, podría encontrar algún metal valioso que pudiera vender. No era mucho, pero era lo único que se le ocurría. «¿Podemos entrar a ver, papá?», preguntó Sofía con curiosidad infantil. «Se ve como un museo de cosas viejas». Miguel dudó por un momento. El lugar parecía abandonado, sin vigilancia aparente. Un letrero oxidado indicaba que el depósito había sido propiedad de Industrias Morales S.A., pero parecía llevar meses sin actividad. Las malas hierbas crecían entre los montones de chatarra, y las puertas de la entrada estaban entreabiertas, como si nadie se preocupara por la seguridad. «Solo un momento», dijo Miguel finalmente. «Pero se quedan cerca de mí, ¿entendido?». Los niños asintieron con entusiasmo, especialmente Alejandro, quien había heredado la curiosidad natural de su padre por los mecanismos y la mecánica. Diego despertó en brazos de su hermano mayor y comenzó a señalar emocionado los colores brillantes de algunos automóviles oxidados que aún conservaban rastros de su pintura original. Al adentrarse en el depósito, Miguel se sintió abrumado por la magnitud del lugar. Había montañas de metal de todo tipo, desde electrodomésticos hasta partes de automóviles, tubería industrial y estructuras que parecían haber pertenecido a alguna construcción importante. El aire olía a óxido y aceite viejo, pero había algo más, un aroma casi metálico que no podía identificar. «Papá, mira esto», gritó Alejandro desde unos metros de distancia. Se había acercado a lo que parecía ser la sección de vehículos pesados. Entre camiones de bomberos desmantelados y autobuses escolares sin motor, se alzaba un camión
que parecía diferente a los demás. Miguel se acercó con los otros niños. El vehículo era un camión de carga pesada, marca Kenworth, modelo que calculó debía tener unos 15 años. Lo que lo hacía especial era su estado de conservación. Mientras que todo lo demás en el depósito estaba cubierto de óxido y deterioro, este camión parecía haber sido abandonado recientemente. Su pintura azul metálico aún brillaba en algunos lugares, y los neumáticos, aunque desinflados, no mostraban el desgaste extremo de décadas de abandono. «Es hermoso», murmuró Sofía, tocando suavemente la defensa cromada que aún conservaba su brillo original. Alejandro, con la determinación típica de un niño de 12 años, había comenzado a inspeccionar el camión. «Papá, la puerta del conductor está abierta. ¿Podemos subir?» Miguel miró a su alrededor. El depósito seguía completamente desierto, sin señales de vigilancia o propietarios. Una parte de él sabía que no debían estar ahí, pero la desesperación de su situación pesaba más que sus escrúpulos. Si podían encontrar algo de valor, cualquier cosa que pudiera convertirse en dinero para el alquiler o la comida de sus hijos, valía la pena el riesgo. «Está bien, pero con mucho cuidado», dijo finalmente. Alejandro fue el primero en subir a la cabina del conductor, seguido por Sofía. Miguel levantó a Diego y subió después. El interior del camión era sorprendentemente limpio. Los asientos de cuero, aunque con algunas grietas, estaban en buen estado. El tablero mostraba cerca de 800.000 kilómetros, lo que era relativamente poco para un vehículo de carga de esa edad. Pero lo que realmente llamó la atención de Miguel fue la documentación que encontró en la guantera. Había una tarjeta de circulación a nombre de Transportes y Logística Morales, la misma empresa que aparecía en el letrero del depósito. Más interesante aún, había una serie de recibos y facturas que mostraban que este camión había sido utilizado para transportar carga de alto valor, equipos electrónicos, metales preciosos e incluso algunos documentos que mencionaban mercancía especial, sin especificar exactamente qué era. «Papá, ¿qué dice ahí?», preguntó Alejandro, señalando un sobre manila que había caído detrás del asiento del pasajero. Miguel recuperó el sobre con curiosidad creciente. Adentro había una serie de fotografías que mostraban el mismo camión, pero cargado con cajas metálicas que llevaban etiquetas de Banco Nacional de México y valores transportados bajo custodio federal. Las fechas en las fotografías eran de apenas 2 años atrás. «¿Por qué hay fotos de bancos, papá?», preguntó Sofía con la inocencia típica de sus 8 años. Miguel sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. Este no era un camión de carga común y corriente. Por alguna razón, había sido utilizado para transportar valores, probablemente dinero o metales preciosos, bajo contratos gubernamentales o bancarios. Las empresas que se dedicaban a ese tipo de transporte requerían permisos especiales, seguros millonarios y vehículos especialmente modificados. «No lo sé, mija, pero vamos a investigar un poco más», respondió, tratando de mantener la calma. Diego, que había permanecido relativamente callado, señaló hacia la parte trasera de la cabina. «Papá, hay una puerta». Miguel miró hacia donde señalaba su hijo menor. Efectivamente, había una puerta metálica que conectaba la cabina con la caja de carga del camión. Era una modificación poco común, utilizada típicamente en vehículos de transporte de valores para permitir acceso seguro sin tener que salir del vehículo. Con creciente curiosidad, Miguel giró la manija de la puerta. Se abrió con un ligero chirrido, revelando la caja de carga del camión. La luz que entraba por las ventanas de la cabina iluminó parcialmente el espacio interior, pero lo que vio lo dejó sin aliento. La caja de carga no estaba vacía. Había varias cajas metálicas apiladas ordenadamente en el fondo,
cada una del tamaño aproximado de una caja de zapatos grande, pero mucho más pesadas, a juzgar por la forma en que estaban hundidas en el piso del camión. Junto a las cajas había un maletín negro de aspecto profesional y lo que parecía ser un uniforme de seguridad privada colgado en un gancho soldado a la pared. «¿Qué es eso, papá?», preguntó Alejandro con los ojos muy abiertos. Miguel sintió una mezcla de emoción y miedo. Su experiencia como mecánico le había enseñado a reconocer cuando algo era realmente valioso, y todo en este camión gritaba que habían encontrado algo mucho más importante de lo que habían imaginado. Pero también sabía que los transportes de valores no se abandonaban sin razón. Algo había pasado, algo importante, y él y sus hijos acababan de tropezar con ello. «No estoy seguro, hijo, pero creo que acabamos de encontrar algo muy especial». La tarde comenzaba a caer sobre San Miguel de Allende, pintando el cielo de tonos naranjas y rojos. Miguel sabía que tenían que regresar pronto a su casa, o a lo que quedaba de ella. Pero también sabía que este camión, con sus misteriosos contenidos, podría ser la respuesta a sus oraciones desesperadas. Sin embargo, una voz en su cabeza le advertía que nada en la vida era tan simple. Si este camión contenía algo realmente valioso, habría alguien buscándolo. Y Miguel Herrera, un simple mecánico viudo con 3 hijos que alimentar, estaba a punto de descubrir que algunos tesoros vienen con un precio muy alto. Pero esa noche, mientras caminaban de regreso a casa con las mentes llenas de posibilidades, Miguel permitió que la esperanza floreciera en su corazón por primera vez en meses. Quizás, solo quizás, sus días de desesperación estaban llegando a su fin. Al día siguiente, Miguel despertó antes del amanecer. No había podido dormir, pensando una y otra vez en el camión abandonado y lo que habían visto en su interior. La notification de desalojo seguía sobre la mesa de la cocina como un recordatorio cruel de que le quedaban solo 6 días para encontrar una solución milagrosa. Preparó el desayuno para los niños con los últimos ingredientes que tenía en la despensa: tortillas recalentadas, frijoles refritos del día anterior y café aguado. Sofía y Diego comieron sin quejarse, pero Miguel notó cómo Alejandro dividía su porción en partes más pequeñas, claramente tratando de que durara más tiempo. «Papá», dijo Alejandro después de terminar su desayuno, «¿podemos volver a ver el camión hoy?» Miguel había estado pensando exactamente lo mismo. La curiosidad lo estaba matando, pero también la desesperación. Si había algo de valor real en ese vehículo, necesitaba saberlo pronto. «Muy pronto». «Sí, pero esta vez iremos más preparados», respondió Miguel. «Vamos a llevar una linterna y algunas herramientas». 1 hora después, la familia Herrera caminaba nuevamente hacia el depósito de chatarra. Esta vez, Miguel había traído una pequeña caja de herramientas que había logrado conservar del taller: destornilladores, llaves inglesas, una linterna pequeña y un martillo. También había empacado agua y algunas galletas saladas para los niños. El depósito seguía tan desierto como el día anterior. Miguel comenzó a sospechar que había sido abandonado completamente por sus propietarios. La maleza crecía sin control, y había evidencia de que algunos vagabundos habían usado partes del lugar como refugio temporal, pero nada que indicara supervisión o mantenimiento regular. Cuando llegaron al camión Kenworth, Miguel sintió la misma emoción del día anterior. A la luz del día, el vehículo se veía aún más fuera de lugar entre toda la chatarra oxidada. Era como si alguien lo hubiera estacionado ahí temporalmente y luego hubiera olvidado completamente su existencia. «Alejandro, tú vas a ser mi asistente hoy», dijo Miguel, entregándole la linterna a su hijo mayor. «Sofía, tú cuidas a Diego y nos avisas si viene alguien. ¿De acuerdo?» Los niños asintieron con seriedad, sintiendo la importancia del momento.
Miguel subió nuevamente a la cabina del camión y se dirigió directamente hacia la puerta que conectaba con la caja de carga. Con la linterna de Alejandro iluminando el camino, pudo ver más claramente el contenido del compartimento trasero. Había exactamente 7 cajas metálicas, cada una con cerraduras de combinación que parecían haber sido forzadas en algún momento. El maletín negro estaba abierto, y Miguel pudo ver que contenía documentos, algunos billetes sueltos, y lo que parecía ser identificaciones oficiales. Con manos temblorosas, Miguel levantó una de las cajas metálicas. Era considerablemente pesada, probablemente unos 15 kilogramos. Al abrirla, tanto él como Alejandro quedaron en silencio absoluto. La caja estaba llena de lingotes de plata, cada uno marcado con el sello oficial de Casa de Moneda de México y números de serie específicos. Miguel contó rápidamente. Había 20 lingotes en esa caja solamente, cada uno de aproximadamente 1 kilogramo. «Papá», susurró Alejandro con asombro, «¿eso es plata de verdad?» Miguel asintió lentamente, sin poder creer lo que estaba viendo. Su experiencia trabajando con metales le permitía reconocer la plata auténtica, y estos lingotes eran genuinos. Rápidamente abrió las otras cajas. 3 contenían más lingotes de plata, 2 tenían lingotes de oro más pequeños, pero obviamente mucho más valiosos, y una contenía lo que parecían ser monedas antiguas en contenedores de plástico sellados. El maletín negro reveló aún más sorpresas. Había documentos oficiales que identificaban la carga como Reserva Estratégica Nacional, transporte autorizado, número 847, con fecha de apenas 18 meses atrás. También había identificaciones que pertenecían a guardias de seguridad de una empresa llamada Seguridad Elite Transportes. Pero lo más revelador fue un sobre sellado que contenía una carta dirigida al director de Seguridad Nacional. Miguel la leyó con creciente asombro. La carta, firmada por alguien llamado Ricardo Morales, hablaba de irregularidades en el manejo de la Reserva Nacional y necesidad urgente de investigación federal. Mencionaba específicamente que elementos corruptos dentro del sistema bancario estaban desviando metales preciosos de las reservas gubernamentales para beneficio personal. «Alejandro», dijo Miguel con voz temblorosa, «creo que acabamos de encontrar algo que alguien muy poderoso no quiere que se descubra». En ese momento, escucharon la voz de Sofía desde afuera. «Papá, viene un carro». Miguel y Alejandro se asomaron por las ventanas de la cabina. Un automóvil sedán negro se acercaba lentamente por el camino de terracería que llevaba al depósito. Se movía con el tipo de cautela que sugería que no era una visita casual. «Rápido», susurró Miguel, «bajamos y nos escondemos entre la chatarra». La familia se reagrupó detrás de una pila de electrodomésticos viejos desde donde podían observar sin ser vistos. El sedán se detuvo cerca de la entrada del depósito y bajaron 2 hombres vestidos con trajes oscuros y lentes de sol, a pesar de que el día estaba nublado. Uno de ellos hablaba por teléfono. «Sí, señor Morales, estamos en el depósito. El camión sigue aquí, pero alguien ha estado revisándolo. Las puertas están abiertas». Miguel sintió que su sangre se helaba. «¿Morales?» El mismo nombre que había visto en los documentos. El segundo hombre se acercó al camión y comenzó a inspeccionarlo meticulosamente. «La carga sigue aquí», gritó a su compañero. «Pero definitivamente alguien ha estado husmeando. Hay huellas frescas y algunas cajas han sido movidas». «El jefe no va a estar contento», respondió el primero, terminando su llamada. «Nos dijo específicamente que nadie debía descubrir este camión hasta que pudiéramos moverlo discretamente». Los 2 hombres pasaron los siguientes 20 minutos registrando el camión y tomando fotografías con sus teléfonos.
Miguel mantuvo a sus hijos agachados y en silencio, rezando para que Diego no decidiera hacer alguno de sus comentarios espontáneos típicos de su edad. Finalmente, los hombres regresaron a su automóvil. Pero antes de irse, uno de ellos colocó algo en la entrada del depósito. Cuando se alejaron, Miguel pudo ver que era una cámara de seguridad pequeña, del tipo que se usa para vigilancia discreta. «Papá», susurró Sofía cuando estuvieron seguros de que los hombres se habían ido. ¿Eran policías? Miguel negó con la cabeza. «No, mija. Creo que eran las personas que perdieron lo que está en el camión». Durante el resto de la tarde, Miguel mantuvo a los niños alejados del depósito mientras procesaba lo que habían descubierto. Era claro que el camión contenía una fortuna en metales preciosos que había sido sustraída de las reservas nacionales. También era evidente que alguien llamado Morales estaba involucrado y que había personas buscando activamente recuperar la carga. Esa noche, después de acostar a los niños en su pequeña casa que pronto perderían, Miguel se sentó en la mesa de la cocina con los pocos documentos que había logrado fotografiar discretamente con su teléfono celular antes de la llegada de los hombres del Sedán. La situación era complicada. Por un lado, había encontrado lo que posiblemente era la solución a todos sus problemas económicos. Los metales preciosos en ese camión valían probablemente millones de pesos, suficientes para asegurar el futuro de sus hijos para toda la vida. Por otro lado, estaba claro que se trataba de bienes robados del gobierno y que había personas peligrosas involucradas. Pero mientras observaba la notificación de desalojo en la mesa y luego miró hacia el cuarto donde dormían sus 3 hijos, Miguel Herrera tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. No iba a permitir que la oportunidad se escapara. Había perdido demasiado ya: su esposa, sus ahorros, su trabajo y ahora su hogar. Esta vez iba a luchar. Pero también sabía que necesitaba ayuda y necesitaba un plan. Al día siguiente comenzaría su investigación sobre Ricardo Morales y Seguridad Elite Transportes. Si iba a enfrentarse a personas poderosas, necesitaba entender exactamente con quién estaba tratando. Lo que Miguel no sabía era que su decisión de no alejarse del camión abandonado estaba a punto de ponerlo en el centro de una conspiración que involucraba a algunas de las personas más influyentes y peligrosas de México, y que la batalla por el futuro de su familia apenas comenzaba. Miguel pasó la noche siguiente investigando en la pequeña computadora que había comprado usada años atrás para que Alejandro hiciera sus tareas escolares. Con la conexión de Internet más barata que había podido conseguir, comenzó a buscar información sobre Ricardo Morales, Seguridad Elite Transportes e Industrias Morales. Lo que encontró lo dejó helado de terror y fascinación a la vez. Ricardo Morales era uno de los empresarios más poderosos del Bajío mexicano. Su imperio incluía empresas de construcción, transporte de valores, servicios de seguridad privada, y había rumores no confirmados de contratos millonarios con el gobierno federal para el manejo de reservas estratégicas. En las fotografías oficiales aparecía como un hombre de unos 50 años, cabello gris perfectamente peinado, trajes caros y la sonrisa calculada típica de quienes están acostumbrados al poder. Pero las noticias más interesantes aparecían en los márgenes de los artículos principales. Había menciones discretas de investigaciones federales sobre irregularidades en contratos gubernamentales, testimonios anónimos de empleados que hablaban de operaciones no autorizadas, y al menos 3 demandas laborales de extrabajadores que habían sido despedidos después de hacer preguntas incómodas sobre ciertos transportes. La pieza más reveladora la encontró en un blog de investigación periodística independiente. El artículo,
fechado apenas 6 meses atrás, se titulaba Las Reservas Fantasma. ¿Dónde está el oro de México? El autor, un periodista llamado Fernando Castillo, documentaba discrepancias entre las cifras oficiales de las reservas nacionales de metales preciosos y los inventarios reales en las bóvedas del Banco de México. Según Castillo, faltaban aproximadamente 2.3 toneladas de plata y 847 kilogramos de oro de las reservas oficiales. Las auditorías internas habían sido clasificadas como información de seguridad nacional, pero fuentes anónimas sugerían que los metales habían sido prestados a empresas privadas para operaciones comerciales y nunca devueltos. Miguel hizo los cálculos rápidamente. Lo que había visto en el camión correspondía exactamente con las cantidades mencionadas en el artículo. No era una coincidencia. A la mañana siguiente, Miguel tomó una decisión arriesgada. En lugar de regresar inmediatamente al depósito, decidió visitar la biblioteca municipal para hacer una investigación más profunda. Llevó consigo a los niños, diciéndoles que necesitaba buscar información sobre trabajos. En la biblioteca, mientras Sofía y Diego miraban libros de cuentos y Alejandro hacía algunos deberes atrasados, Miguel accedió a las computadoras públicas con acceso a bases de datos gubernamentales y archivos de periódicos más extensos. Lo que descubrió fue aún más perturbador. Encontró el expediente de una denuncia que había sido archivada por falta de evidencias apenas un año atrás. El denunciante era Joaquín Herrera, no había relación familiar con Miguel, simplemente una coincidencia de apellidos, un contador que había trabajado para Seguridad Elite Transportes. En su testimonio, Herrera describía un esquema donde metales preciosos de las reservas nacionales eran prestados oficialmente para operaciones de transporte, pero en realidad eran desviados a cuentas privadas de Ricardo Morales. El contador había sido asesinado en un asalto 3 meses después de presentar su denuncia. El caso seguía sin resolver. Miguel también encontró registros de otros 2 empleados de empresas relacionadas con Morales que habían muerto en circunstancias sospechosas después de hacer declaraciones sobre irregularidades financieras. «¿Papá?», preguntó Alejandro, acercándose a la computadora donde Miguel trabajaba. «¿Encontraste trabajo?». Miguel cerró rápidamente las ventanas del navegador. «Estoy investigando algunas posibilidades, hijo. ¿Ya terminaste tu tarea?». «Sí, pero papá, ¿estás buscando información sobre el camión?». Miguel miró a su hijo con sorpresa. Alejandro era más perceptivo de lo que a veces reconocía. A los 12 años había heredado la inteligencia analítica de su madre y la curiosidad mecánica de Miguel. «¿Qué te hace pensar eso?». «Porque vi que escribiste Ricardo Morales en el papel donde anotas cosas importantes. Es el mismo nombre que estaba en los documentos del camión». Miguel suspiró. No podía mantener a sus hijos completamente al margen, especialmente a Alejandro. El niño ya había demostrado ser un aliado valioso, y si la situación se volvía peligrosa, era mejor que supiera al menos parte de la verdad. «Tienes razón», admitió Miguel en voz baja. «Estoy tratando de entender quién es el dueño de las cosas que encontramos. Pero es complicado, hijo, muy complicado». «¿Es algo malo, papá?». Miguel eligió sus palabras cuidadosamente. «Las cosas en el camión pertenecían al gobierno de México. Alguien las robó y ese alguien es muy poderoso. Si decidimos hacer algo al respecto, podríamos ayudar a que se haga justicia, pero también podríamos meternos en problemas». Alejandro procesó la información con la seriedad de alguien mucho mayor. «¿Y si no hacemos nada?». «Si no hacemos nada, perdemos nuestra casa en 5 días, y no tengo idea de cómo vamos a sobrevivir después». El niño asintió lentamente. «Entonces, no tenemos realmente opción, ¿verdad?».
La simplicidad de la lógica de Alejandro golpeó a Miguel como un rayo. Su hijo de 12 años había llegado a la misma conclusión que él. La desesperación a veces no deja alternativas. Esa tarde, después de regresar de la biblioteca, Miguel reunió a sus 3 hijos en la sala de su pequeña casa. «Niños», comenzó, «tenemos que tomar una decisión importante como familia. Lo que encontramos ayer no es solo chatarra vieja, es algo muy valioso que alguien robó del gobierno. Ahora tenemos 2 opciones». «¿Cuáles son, papá?», preguntó Sofía con sus grandes ojos llenos de curiosidad. «Podemos pretender que nunca lo vimos y seguir buscando otras formas de resolver nuestros problemas. O podemos tratar de hacer lo correcto, asegurarnos de que esas cosas regresen a donde pertenecen y tal vez recibir una recompensa que nos ayude». «¿Qué pasa si elegimos la segunda opción?», preguntó Alejandro. Miguel respiró profundamente. «Entonces vamos a tener que ser muy valientes, muy inteligentes, y vamos a tener que cuidarnos unos a otros más que nunca». Diego, que había estado jugando con sus carritos en el suelo, levantó la vista. «Papá, ¿los hombres malos van a tratar de lastimarnos?». La honestidad brutal de la pregunta de su hijo menor hizo que Miguel se diera cuenta de la gravedad real de lo que estaba considerando. Pero cuando miró la notificación de desalojo en la mesa y luego observó las caras de confianza de sus hijos, supo que ya había tomado la decisión. «Vamos a hacer todo lo posible para que eso no pase, Diego, pero sí, podría ser peligroso». «Yo voto por ser valientes», dijo Sofía inmediatamente. «Mami siempre decía que había que hacer lo correcto, aunque fuera difícil». Alejandro asintió. «Yo también. Además, si esas cosas son del gobierno, técnicamente nosotros también somos dueños de una parte, ¿no? Pagamos impuestos». Miguel sonrió por primera vez en semanas. Sus hijos eran increíbles. «Está decidido entonces. Pero vamos a necesitar ayuda y vamos a tener que ser muy cuidadosos». Esa noche, Miguel comenzó a elaborar un plan. Primero, necesitaba documentar todo lo que habían encontrado sin alertar a Morales y sus hombres. Segundo, necesitaba encontrar a alguien en autoridad que pudiera actuar contra una persona tan poderosa. Tercero, necesitaba proteger a su familia. El primer paso sería regresar al depósito de manera que pudieran evitar la cámara de seguridad que habían instalado. Miguel conocía el terreno lo suficiente para saber que había formas de acceder desde el lado posterior, donde los montones de chatarra proporcionarían cobertura. Lo que no sabía era que Ricardo Morales ya había ordenado vigilancia adicional alrededor del depósito, y que su decisión de involucrarse había puesto en marcha una cadena de eventos que pronto convertiría a la familia Herrera en el objetivo de una de las organizaciones criminales más peligrosas del país. Pero por primera vez desde la muerte de su esposa, Miguel Herrera se sentía como si tuviera un propósito. Ya no era solo un hombre desesperado tratando de sobrevivir. Era un padre que luchaba por la justicia, por el futuro de sus hijos y por hacer lo correcto en un mundo que parecía haber perdido el rumbo. La batalla apenas comenzaba. 3 días después, Miguel había logrado documentar completamente el contenido del camión. Usando una ruta alternativa que había descubierto por el lado posterior del depósito, él y Alejandro habían regresado en las primeras horas de la madrugada para fotografiar cada lingote, cada documento y cada pieza de evidencia. El inventario era abrumador: 847 kilogramos de oro puro, 2.347 kilogramos de plata y una colección de monedas históricas cuyo valor numismático podría ser incalculable. Según sus cálculos conservadores, estaban viendo una fortuna de aproximadamente 2.8 mil millones de pesos. Pero lo más importante eran los documentos.
Miguel había fotografiado contratos firmados entre Ricardo Morales y funcionarios del Banco de México para el transporte temporal de reservas estratégicas con fines de seguridad nacional. Las fechas de los contratos mostraban que los metales debían haber sido devueltos 18 meses atrás. Esa mañana, mientras los niños desayunaban sus últimas tortillas, era el día del desalojo, Miguel tomó la decisión más arriesgada de su vida. Marcó el número de la Procuraduría General de la República. «Buenos días», dijo cuando finalmente logró conectarse con alguien que parecía tener autoridad. «Mi nombre es Miguel Herrera y necesito reportar el robo de metales preciosos de las reservas nacionales por un valor de aproximadamente 3.000 millones de pesos». Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. «Señor, ¿está usted consciente de la gravedad de hacer una acusación falsa contra...?» «No es falsa», interrumpió Miguel. «Tengo fotografías de los lingotes con los sellos oficiales de Casa de Moneda de México, contratos firmados y la ubicación exacta donde están siendo escondidos». Otra pausa, más larga. «¿Puede venir a nuestras oficinas esta tarde? Y traiga toda la evidencia que menciona». Miguel acordó la cita para las 4 de la tarde en la Ciudad de México. Era un viaje de 2 horas desde San Miguel de Allende, pero era su única oportunidad real de hacer que las autoridades federales actuaran antes de que Morales moviera la evidencia. Lo que Miguel no sabía era que su llamada había sido interceptada. Ricardo Morales tenía contactos en múltiples agencias gubernamentales, incluida la PGR. 20 minutos después de que Miguel colgara el teléfono, Morales ya sabía que alguien llamado Miguel Herrera de San Miguel de Allende había reportado la ubicación de su tesoro perdido. «¿Herrera?», murmuró Morales desde su oficina en León, Guanajuato, mientras revisaba la información que su contacto en la PGR le había enviado por mensaje encriptado. «¿Como Joaquín Herrera?». La coincidencia del apellido lo puso nervioso. Joaquín Herrera, el contador que había presentado la denuncia original, había sido eliminado porque sabía demasiado sobre las operaciones de desvío de metales. ¿Era posible que tuviera familia que hubiera continuado la investigación? «Luis», gritó Morales a su jefe de seguridad, «necesito toda la información disponible sobre Miguel Herrera de San Miguel de Allende. Dirección, familia, empleo, cuentas bancarias, todo. Y la necesito en 1 hora». «¿Y si es quien pensamos que es?», preguntó Luis, un ex militar que había trabajado para Morales durante 5 años manejando problemas de seguridad. «Entonces tenemos que actuar rápido. Si llega a la PGR con evidencia real, algunos de mis contactos no podrán protegerme, especialmente si tiene los documentos originales». Mientras tanto, Miguel estaba en su casa, empacando las pocas pertenencias que podía llevar consigo. El casero ya había estado ahí esa mañana con un oficial de justicia. Confirma N.O. que tenían hasta las 6 de la tarde para desalojar completamente la propiedad. «¿Papá?», preguntó Sofía mientras doblaba su ropa en una pequeña maleta. «¿A dónde vamos a ir después de hablar con la policía?». Era una pregunta que Miguel había estado evitando. No tenían a dónde ir. No tenían familia cercana, y los pocos amigos que conservaba estaban en situaciones económicas similares. Había considerado pedirle refugio temporal al padre Martínez de la iglesia local, pero eso significaría admitir públicamente su fracaso como proveedor. «Vamos a resolver eso después», respondió Miguel, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. «Primero tenemos que asegurarnos de que se haga justicia». A las 2 de la tarde, mientras cargaba las últimas cajas en el automóvil prestado de su vecino don Carlos, Miguel notó un sedán negro estacionado al final de la calle. Era el mismo modelo que había visto en el depósito de chatarra. «Alejandro», dijo discretamente,
¿Ves el carro negro allá abajo? Su hijo asintió. ¿Son los mismos hombres de antes? Probablemente. Necesitamos salir de aquí de manera que no puedan seguirnos fácilmente. Miguel había previsto esta posibilidad. San Miguel de Allende era una ciudad pequeña con muchas calles estrechas y empedradas que databan de la época colonial. Si conocías los atajos, era relativamente fácil perder a alguien que no estuviera familiarizado con el laberinto urbano. «Niños», dijo Miguel con calma forzada, «vamos a jugar un juego. Vamos a pretender que somos espías y tenemos que llegar a nuestro destino sin que nos vean los otros espías. ¿Están listos?» Los niños asintieron con emoción, sin darse cuenta completamente del peligro real de la situación. Miguel salió de su calle por la dirección opuesta al Sedán negro. Luego tomó una serie de calles laterales que conocía desde su infancia. Después de 15 minutos de maniobras a través del centro histórico de la ciudad, estaba convencido de que habían perdido a sus perseguidores. Pero Ricardo Morales no había llegado a donde estaba siendo descuidado. Tenía múltiples equipos de vigilancia y GPS en vehículos de amigos, familiares y contactos potenciales de cualquier persona que pudiera representar una amenaza. Cuando Miguel finalmente llegó a la carretera federal que llevaba a la Ciudad de México, ya había 3 vehículos diferentes siguiéndolo a distancia prudente. El viaje hacia la capital transcurrió sin incidentes aparentes. Miguel puso música en el radio para mantener a los niños entretenidos, pero su mente estaba corriendo con todas las posibilidades de lo que podía salir mal. ¿Y si las autoridades federales también estaban corruptas? ¿Y si Morales tenía contactos suficientes para detenerlos antes de que pudieran presentar la evidencia? ¿Y si había puesto en peligro a sus hijos para nada? Pero cada vez que empezaba a dudar, recordaba la notificación de desalojo que había dejado en la mesa de la cocina, las facturas médicas que aún seguían llegando por el tratamiento de Esperanza, y las caras de hambre apenas disimulada de sus hijos durante las últimas semanas. No tenía alternativa. Esta era su única oportunidad de cambiar su destino. A las 3:45 de la tarde llegaron a las oficinas de la Procuraduría General de la República en la Ciudad de México. El edificio era imponente, todo cristal y concreto, diseñado para intimidar tanto a criminales como a ciudadanos comunes. ¿Estás listo? «Papá», preguntó Alejandro mientras caminaban hacia la entrada principal. Miguel tomó la mano de su hijo mayor, mientras Sofía tomaba la de Diego por el otro lado. «Estamos listos», respondió Miguel. «Vamos a cambiar nuestras vidas para siempre». Lo que no sabían era que Ricardo Morales ya estaba en el edificio, esperándolos en una oficina del 5º piso, y que la batalla por la justicia, la supervivencia y el futuro de la familia Herrera estaba a punto de comenzar en serio. Cuando entraron al vestíbulo de mármol blanco y se dirigieron hacia los elevadores, Miguel sintió una mezcla de terror y determinación que no había experimentado desde el día que llevó a Esperanza al hospital por última vez. Esta vez, sin embargo, no iba a permitir que la tragedia ganara. Esta vez iba a luchar. El agente federal Raúl Mendoza había visto muchas denuncias extrañas durante sus 15 años en la PGR, pero nunca había recibido una llamada como la de Miguel Herrera. Cuando el hombre llegó a su oficina con 3 niños y una memoria USB llena de fotografías que documentaban lo que parecía ser el mayor robo a las arcas nacionales en décadas, Mendoza supo inmediatamente que estaba frente a algo mucho más grande de lo que su departamento podía manejar. «Señor Herrera», dijo Mendoza después de revisar las primeras fotografías en su computadora, ¿se da cuenta de que está acusando a Ricardo Morales de un crimen federal que podría resultar en cadena perpetua? Miguel asintió firmemente. «Sé exactamente lo que estoy haciendo, agente Mendoza.
Y también sé que si no actuamos rápido, esa evidencia va a desaparecer. Mendoza estudió las fotografías más cuidadosamente. Los sellos oficiales en los lingotes eran auténticos. Los números de serie correspondían con registros gubernamentales. Y los documentos contractuales llevaban firmas que reconocía como pertenecientes a funcionarios de alto nivel del Banco de México. Voy a necesitar que ustedes permanezcan aquí bajo protección mientras coordinamos una operación para recuperar estos materiales, dijo Mendoza finalmente. Si lo que está mostrando es auténtico, Ricardo Morales va a hacer cualquier cosa para detenerlos. Como si hubiera sido una señal, el teléfono de Mendoza sonó. «Agente Mendoza», dijo una voz familiar al otro lado de la línea. «Soy el procurador adjunto Herrera. Necesito que suspenda inmediatamente cualquier investigación relacionada con Ricardo Morales hasta que podamos revisar la jurisdicción apropiada». Mendoza sintió que su estómago se hundía. El procurador adjunto Herrera era conocido por tener vínculos financieros con varios empresarios poderosos del país. «Señor», respondió Mendoza cuidadosamente, «tengo evidencia física de un crimen federal en curso. No puedo suspender». «Es una orden directa, agente Mendoza, y sugiero que la cumpla si valora su carrera». La línea se cortó. Miguel había escuchado suficiente de la conversación para entender lo que estaba pasando. «También tienen contactos aquí, ¿verdad?» Mendoza asintió grimly. «Pero no todos, y tengo una idea». Durante los siguientes 20 minutos, Mendoza hizo una serie de llamadas discretas a contactos en otras agencias. Finalmente logró conectarse con la División de Inteligencia Financiera, una unidad especializada que operaba con mayor independencia y tenía reputación de ser menos susceptible a la corrupción política. «Comandante Silva», dijo Mendoza cuando logró comunicarse con el jefe de la división, «tengo algo que va a cambiar su perspectiva sobre las reservas nacionales». Una hora después, el comandante Silva llegó a las oficinas de la PGR con un equipo de 6 agentes especializados en crímenes financieros. Silva era una mujer de aproximadamente 40 años, cabello corto, expresión seria y una reputación de integridad que había sobrevivido a 3 cambios de administración federal. «Señor Herrera», dijo Silva, después de revisar la evidencia, «lo que está mostrando aquí confirma una investigación que hemos estado conduciendo durante los últimos 2 años. Hemos sospechado de irregularidades en el manejo de las reservas estratégicas, pero nunca habíamos tenido evidencia física directa». «¿Qué significa eso para nosotros?», preguntó Miguel. «Significa que van a testificar ante un gran jurado federal y que vamos a necesitar que nos acompañen a recuperar esos materiales esta noche». Miguel sintió una mezcla de alivio y terror. «Esta noche. Ricardo Morales ya sabe que está aquí. Probablemente ya está moviendo la evidencia. Si esperamos hasta mañana, será demasiado tarde». Silva tenía razón. En ese momento, un equipo de 12 hombres dirigido por Luis, el jefe de seguridad de Morales, ya estaba en el depósito de chatarra con 2 camiones de carga pesada, transfiriendo los contenidos del Kenworth a vehículos que serían transportados a una ubicación secreta en las montañas de Guanajuato. «Papá», susurró Alejandro, «¿vamos a ir?» Miguel miró a sus hijos. Diego se había quedado dormido en una silla, Sofía estaba dibujando en el reverso de algunos papeles oficiales, y Alejandro lo miraba con la mezcla de miedo y expectativa que había caracterizado su relación durante los últimos días. «No», dijo Miguel finalmente, «ustedes se van a quedar aquí con el agente Mendoza. Esto ya es demasiado peligroso». «Pero papá», empezó Alejandro. «No hay discusión», interrumpió Miguel con firmeza. «Ya los he puesto en suficiente peligro». Pero el comandante Silva tenía otras ideas.
Señor Herrera, va a necesitar que su hijo mayor venga con nosotros. Es el único, además de usted, que ha estado dentro del camión y que puede verificar si el contenido ha sido alterado o removido. Miguel se sintió dividido entre la protección de sus hijos y la necesidad de asegurar que la evidencia fuera recuperada intacta. Prometo que no habrá peligro directo para el niño, continuó Silva. Tenemos un equipo de 15 agentes especializados, pero necesitamos un testimonio ocular secundario para que el caso sea sólido ante una corte. Alejandro se enderezó. Papá, puedo hacerlo. Quiero ayudar. Finalmente, Miguel accedió, pero con condiciones estrictas. Alejandro permanecería en un vehículo blindado a distancia segura, comunicándose por radio con los agentes que ingresarían al depósito. A las 9:30 de la noche, una caravana de vehículos oficiales se dirigía hacia San Miguel de Allende. Miguel iba en el automóvil líder con el comandante Silva, mientras que Alejandro viajaba en un vehículo de comunicaciones especializadas desde donde podría coordinar con el equipo. Lo que ninguno de ellos sabía era que Luis y su equipo habían logrado remover aproximadamente el 60% de los metales preciosos antes de recibir una alerta de que vehículos federales se dirigían hacia el depósito. «Jefe», había dicho Luis a Morales por teléfono, «los federales vienen hacia acá con todo. ¿Qué hacemos con lo que queda?» «Déjalo», había respondido Morales desde su oficina, donde estaba preparando una coartada perfecta para esa noche. «Vamos a dejar suficiente evidencia para que parezca que cooperamos completamente, y vamos a asegurarnos de que Miguel Herrera entienda las consecuencias de meterse con nosotros». Cuando la caravana federal llegó al depósito de chatarra a las 10:45 p.m., encontraron exactamente lo que Morales había planeado. Un camión que aún contenía evidencia incriminatoria, pero mucho menos de lo que Miguel había documentado originalmente. «Hay menos lingotes de oro», reportó Alejandro por radio, después de que los agentes le enviaran fotografías desde el interior del camión. «Falta al menos la mitad de lo que vimos la primera vez». El comandante Silva ordenó una búsqueda exhaustiva del área, pero era claro que habían llegado demasiado tarde para recuperar la mayoría del tesoro robado. Sin embargo, lo que sí encontraron fue aún más revelador. Documentos adicionales que habían sido dejados deliberadamente, incluyendo registros de transacciones bancarias que conectaban a Ricardo Morales con al menos 12 funcionarios gubernamentales de alto nivel. «Es como si hubiera querido que encontráramos esto», murmuró Silva mientras revisaba los papeles. «Esto es suficiente para destruir a media administración federal». Miguel se dio cuenta de que acababan de ser manipulados en un juego mucho más complejo de lo que había imaginado. Pero también se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. Cuando regresaron a la Ciudad de México esa noche, Miguel y Alejandro fueron llevados a una casa de seguridad federal mientras se procesaba la evidencia. Pero Miguel sabía que su familia acababa de convertirse en el centro de una guerra entre fuerzas que no comprendía completamente. La batalla por la justicia había comenzado, pero Miguel estaba empezando a entender que en el mundo de la política y el crimen de alto nivel, la justicia era un concepto mucho más complicado de lo que había imaginado. Los siguientes 3 días transcurrieron en una casa de seguridad federal en las afueras de la Ciudad de México. Era una propiedad discreta, rodeada de altos muros y vigilada las 24 horas por agentes armados. Para Diego y Sofía era casi como unas vacaciones extrañas. Había televisión por cable, comida abundante y adultos amables que les prestaban atención constante. Para Miguel y Alejandro era una prisión dorada donde cada hora que pasaba aumentaba su comprensión de la magnitud de los enemigos que habían hecho. El comandante Silva los visitaba diariamente con actualizaciones sobre la investigación.
Las noticias eran una mezcla de progreso emocionante y complicaciones aterradoras. Hemos arrestado a 4 funcionarios del Banco de México, reportó Silva durante su visita del segundo día. Y tenemos órdenes de cateo para 12 propiedades de Ricardo Morales. Pero hay un problema. Miguel ya había aprendido a temer esas últimas 4 palabras. ¿Qué tipo de problema? Morales ha contratado al bufete de abogados más poderoso del país. Están argumentando que toda la operación de transporte de metales fue autorizada oficialmente y que cualquier irregularidad fue responsabilidad de los funcionarios gubernamentales corruptos, no de él. ¿Puede salirse con la suya? Legalmente es posible, a menos que podamos probar que él sabía que los contratos eran fraudulentos y que intencionalmente planeaba no devolver los metales. Silva pausó antes de continuar con la parte más preocupante. Y hay algo más. Tenemos información de que está ofreciendo una recompensa de 2 millones de pesos por información sobre la ubicación de usted y su familia. Miguel sintió que su sangre se helaba. ¿Qué tipo de información? El tipo que permitiría que alguien los encontrara antes de que puedan testificar en el juicio. Esa noche, mientras los niños dormían en las habitaciones especialmente preparadas para ellos, Miguel se quedó despierto en la pequeña sala de estar, tratando de procesar cómo su vida había cambiado tan dramáticamente en menos de una semana. 7 días atrás, era un mecánico desempleado a punto de perder su casa. Ahora era un testigo protegido del gobierno federal, escondido en una casa de seguridad, porque había puesto en peligro a una de las redes de corrupción más poderosas de México. «Papá», susurró una voz desde la entrada de la habitación. Alejandro se acercó y se sentó junto a él en el sofá. «¿No puedes dormir?» Sigo pensando en lo que dijo la comandante Silva. ¿Realmente somos tan importantes que alguien pagaría tanto dinero por encontrarnos? Miguel abrazó a su hijo. Lo que somos es peligrosos para personas que han estado robando dinero del pueblo mexicano durante años. Y cuando personas poderosas se sienten amenazadas, pueden hacer cosas terribles. ¿Te arrepientes de haber encontrado el camión? Era una pregunta que Miguel se había hecho docenas de veces durante los últimos días. Pero cuando miró a Alejandro, vio algo en los ojos de su hijo que no había estado ahí antes. Orgullo. Por primera vez en su vida, Alejandro veía a su padre como un héroe, como alguien que había elegido hacer lo correcto a pesar del costo personal. «No», respondió Miguel finalmente, «no me arrepiento». Al día siguiente, Silva llegó con noticias que cambiarían todo nuevamente. «Tenemos un problema y una oportunidad», anunció mientras se sentaba en la mesa de la cocina con Miguel y Alejandro. «¿Primero el problema?», preguntó Miguel. «El procurador general ha sido presionado políticamente para transferir el caso a la jurisdicción estatal de Guanajuato, donde Morales tiene mucha más influencia. Tenemos tal vez 48 horas antes de que perdamos control de la investigación». Miguel sintió que el mundo se desplomaba. ¿Y la oportunidad? Un periodista llamado Fernando Castillo, el mismo que escribió el artículo original sobre las reservas fantasma, quiere reunirse con usted. Dice que tiene información adicional sobre Morales que podría cambiar todo el caso. Miguel recordaba el nombre del artículo que había leído en la biblioteca. ¿Es confiable? Su investigación fue lo que nos permitió obtener las órdenes de cateo iniciales. Y Morales ha tratado de silenciarlo durante meses. Si alguien tiene información que puede destruir definitivamente a Morales, es él. La reunión se organizó para esa noche en la misma casa de seguridad. Fernando Castillo resultó ser un hombre de aproximadamente 35 años.
delgado, con la energía nerviosa típica de los periodistas investigativos que han estado siguiendo casos peligrosos durante demasiado tiempo. «Señor Herrera», dijo Castillo después de las presentaciones formales, «usted se ha tropezado con la pieza final de un rompecabezas en el que he estado trabajando durante 3 años». Castillo abrió un maletín lleno de documentos, fotografías y dispositivos USB. Ricardo Morales no está operando solo. Es parte de una red que incluye al menos 23 empresarios, 12 funcionarios federales y 6 gobernadores estatales. Han estado saqueando las reservas estratégicas nacionales, los fondos de pensiones y los presupuestos de infraestructura durante casi una década. «¿Y tiene pruebas de todo eso?», preguntó Miguel. «Tengo algunas pruebas, pero lo que usted encontró es la evidencia física que conecta todo. Con los documentos del camión y mi investigación, podemos exponer toda la red». Silva se inclinó hacia adelante. «¿Qué necesita de nosotros? Necesito que el señor Herrera testifique no solo sobre lo que encontró, sino sobre cómo lo encontró. La historia humana es lo que va a capturar la atención pública. Un padre desesperado que descubre accidentalmente la corrupción masiva del gobierno. Es el tipo de narrativa que los medios internacionales van a seguir, y eso va a hacer imposible que encubran el caso». Miguel entendía la lógica, pero también entendía las implicaciones. «¿Estás sugiriendo que hagamos esto público?». «Estoy sugiriendo que lo hagamos tan público que Morales y sus asociados no puedan hacer que ustedes desaparezcan sin crear un escándalo internacional». Era una estrategia arriesgada, pero Miguel comenzaba a darse cuenta de que todas sus opciones eran arriesgadas. ¿Qué pasaría exactamente? Castillo explicó su plan. Publicarían la historia completa simultáneamente en 3 medios internacionales: The New York Times, BBC y El País de España. Incluirían fotografías de la evidencia, entrevistas con Miguel y Alejandro, y toda la documentación de respaldo que Castillo había compilado durante años. «Una vez que la historia se publique», continuó Castillo, «cualquier cosa que le pase a ustedes se convertirá automáticamente en noticia internacional. Morales es poderoso, pero no puede controlar la prensa mundial». Silva asintió lentamente. «Es inteligente, pero también significa que van a estar en el ojo público para siempre». Miguel miró a Alejandro, quien había estado escuchando toda la conversación con la concentración de un adulto. «¿Qué opinas, hijo?». Alejandro lo pensó por un momento. «Mami siempre nos decía que cuando haces algo importante, todos te van a estar viendo, pero que eso está bien si estás haciendo lo correcto». Miguel sonrió. Esperanza habría estado orgullosa de la sabiduría de su hijo. «Está decidido entonces. Vamos a contarle nuestra historia al mundo». Lo que ninguno de ellos sabía era que Ricardo Morales ya había anticipado esta posibilidad, y que sus planes para silenciar a la familia Herrera estaban a punto de entrar en su fase más peligrosa. Esa noche, mientras Miguel se quedaba despierto pensando en las decisiones que había tomado, recibió un mensaje de texto en el teléfono temporal que le habían dado los agentes federales. «Señor Herrera, disfrute sus últimas horas con sus hijos. Después de mañana van a estar solos en el mundo». Miguel borró el mensaje inmediatamente, pero no pudo borrar el miedo que le había causado. La batalla final estaba a punto de comenzar, y esta vez no había garantías de que todos sobrevivieran. A las 6:00 a.m. del día siguiente, la historia «El padre que descubrió el robo del siglo» apareció simultáneamente en las primeras planas de The New York Times, el sitio web de la BBC y la edición digital del País. Para las 8:00 a.m., todos los principales medios mexicanos habían recogido la historia, y para las 10:00 a.m.,
Vila Miguel Herrera y reservas robadas eran trending topics globales en redes sociales. Miguel despertó esa mañana convertido en el hombre más famoso de México y posiblemente también en el más perseguido. «Papá», dijo Sofía durante el desayuno mientras veían las noticias en la televisión, «¿ese eres tú?». En la pantalla aparecía la fotografía que Fernando Castillo había tomado de Miguel con sus 3 hijos en la casa de seguridad. La imagen mostraba a un padre claramente agotado pero determinado, rodeado por niños que miraban directamente a la cámara con una mezcla de valentía y vulnerabilidad que había capturado la imaginación pública. «Sí, mija, ese soy yo. Somos famosos, por ahora», respondió Miguel, sin estar seguro de si eso era algo bueno o malo. El teléfono de Silva sonó constantemente durante toda la mañana. Reporteros de 20 países querían entrevistas exclusivas. El presidente de México había ordenado una investigación inmediata, y el Congreso había convocado sesiones de emergencia para discutir las implicaciones de la corrupción revelada. Pero la respuesta más significativa llegó a las 11:30 am en forma de un comunicado de prensa oficial de Empresas Ricardo Morales. El señor Ricardo Morales niega categóricamente todas las acusaciones presentadas por elementos criminales que han falsificado evidencia para extorsionar a empresarios legítimos. Los metales mencionados en los reportes fueron transportados bajo contratos completamente legales con el gobierno federal, y cualquier irregularidad en su manejo debe ser investigada entre los funcionarios gubernamentales corruptos responsables de la supervisión. El comunicado continuaba. El señor Morales está preparado para cooperar completamente con cualquier investigación oficial y está considerando acciones legales contra los medios que han publicado estas calumnias sin verificación adecuada. Castillo leyó el comunicado con una sonrisa grim. Es exactamente lo que esperábamos. Está negando todo y culpando a otros. ¿Eso es bueno?, preguntó Miguel. Es perfecto, porque tengo las grabaciones. ¿Qué grabaciones? Castillo abrió su maletín y extrajo un pequeño dispositivo de grabación digital. Durante los últimos 6 meses he estado trabajando con un ex empleado de Morales que tenía acceso a sus reuniones privadas. Tenemos 12 horas de conversaciones donde Morales discute explícitamente cómo manipular los contratos gubernamentales, cómo sobornar funcionarios y cómo esconder los metales hasta que pudiera convertirlos en efectivo. Silva se inclinó hacia adelante. ¿Por qué no mencionó esto antes? Porque necesitaba evidencia física para corroborar las grabaciones. Sin los lingotes que ustedes encontraron, las grabaciones por sí solas podrían haber sido desestimadas como falsificaciones. Miguel se dio cuenta de que acababan de pasar de ser víctimas a ser los elementos clave en el derrumbe de una de las redes criminales más poderosas de México. Pero Ricardo Morales no había llegado a donde estaba sin saber cómo responder a amenazas existenciales. A las 2:00 p.m. de ese mismo día, mientras Miguel daba su primera entrevista en vivo por Televisión Nacional, un equipo de 12 hombres armados atacó simultáneamente 3 objetivos: la oficina del comandante Silva, el estudio de televisión donde Castillo estaba programado para aparecer esa tarde, y la escuela primaria donde habían estado matriculados los hijos de Miguel antes de los eventos recientes. El ataque a la oficina de Silva fue rechazado por la seguridad federal, pero no antes de que los atacantes enviaran un mensaje claro. Habían llegado hasta el corazón del edificio federal antes de ser detenidos. El ataque al estudio de televisión resultó en la destrucción completa del equipo de transmisión y la hospitalización de 2 técnicos. El ataque a la escuela fue el más perturbador,
Aunque no había niños en el edificio, los atacantes dejaron fotografías de Sofía, Alejandro y Diego pegadas en las paredes del aula donde habían estado estudiando, cada una con una X roja dibujada sobre las caras de los niños. «Esto ya no es sobre justicia», le dijo Silva a Miguel cuando regresó a la casa de seguridad esa tarde. «Esto es guerra». Miguel sintió una mezcla de terror y furia que nunca había experimentado. «¿Está amenazando a mis hijos? Está amenazando a cualquiera que se interponga en su camino, pero también cometió un error». «¿Qué error?» «Al atacar instalaciones federales y amenazar testigos protegidos, acaba de convertir esto en un asunto de seguridad nacional. Ya no estamos tratando con corrupción financiera. Estamos tratando con terrorismo doméstico». Esa noche, mientras Miguel acostaba a sus hijos en la casa de seguridad que ya no se sentía segura, Diego le hizo una pregunta que lo desarmó completamente. «Papá, ¿el hombre malo va a lastimar a mami en el cielo?» Miguel abrazó a su hijo menor, dándose cuenta de que Diego, a sus 4 años, había procesado la situación de la única manera que podía, en términos de la pérdida más grande que había experimentado en su corta vida. «No, mi amor, mami está segura en el cielo y nadie puede lastimarla ahí, y nosotros vamos a estar seguros aquí. ¿Prometes?» Miguel miró los ojos inocentes de su hijo menor, luego las caras preocupadas de Sofía y Alejandro, quienes habían estado escuchando desde la puerta. «Prometo que voy a hacer todo lo que pueda para protegerlos». Pero esa noche, mientras el mundo entero hablaba de la valentía de Miguel Herrera y la corrupción que había expuesto, Miguel se quedó despierto preguntándose si había salvado el futuro de sus hijos o había garantizado que no tuvieran futuro alguno. A las 3:00 a.m., el teléfono de Silva sonó con noticias que cambiarían todo una vez más. «Comandante», dijo la voz al otro lado de la línea, «tenemos a Ricardo Morales rodeado en su residencia principal, pero no se está entregando pacíficamente, y dice que tiene información sobre la ubicación de los Herrera que está dispuesto a intercambiar por inmunidad». Silva miró hacia la habitación donde dormía la familia que había estado protegiendo. «¿Qué tipo de información?» «Dice que sabe algo sobre Miguel Herrera que va a cambiar completamente cómo vemos este caso. Algo sobre su conexión con Joaquín Herrera, el contador que fue asesinado el año pasado». Silva sintió que su estómago se hundía. Si Morales tenía información que podía comprometer la credibilidad de Miguel como testigo, todo el caso podría colapsar. Y si el caso colapsaba, la familia Herrera estaría completamente expuesta a la venganza de un hombre que ya había demostrado no tener límites. La noche más larga de sus vidas apenas había comenzado. A las 4:30 a.m., Miguel fue despertado por Silva, quien lucía como si no hubiera dormido en días. «Tenemos que hablar», dijo Silva con voz tensa, «y necesito que sea completamente honesto conmigo». Miguel se levantó inmediatamente, siguiendo a Silva hasta la sala de estar donde no despertarían a los niños. «¿Conocía usted a Joaquín Herrera, el contador que fue asesinado el año pasado?» Miguel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Cómo sabe ese nombre?» «Ricardo Morales está afirmando que usted es hermano de Joaquín Herrera y que toda esta situación es una conspiración de venganza familiar, no un descubrimiento accidental». Miguel se dejó caer en una silla, el peso de un secreto que había estado cargando durante meses, finalmente saliendo a la superficie. «Joaquín era mi hermano menor», admitió Miguel en voz baja. «Pero no sabía nada sobre su trabajo con Morales hasta después de su muerte». Silva se sentó frente a él. «Necesito que me cuente toda la verdad. Ahora». Miguel respiró profundamente. «Joaquín y yo habíamos perdido el contacto durante años. Él se fue a estudiar contabilidad a la Ciudad de México cuando tenía 20 años, y yo me quedé en San Miguel de Allende como mecánico.
Solo nos veíamos en Navidad y apenas hablábamos. ¿Cuándo se enteró de que trabajaba para Morales? Después del funeral. Encontré algunos papeles en sus cosas que mencionaban irregularidades financieras en la empresa donde trabajaba. Pero no entendía completamente lo que significaban hasta que encontré el camión. Silva procesó la información. ¿Por qué no me dijo esto desde el principio? Porque sabía que cambiaría cómo veían el caso. Pensarían que todo era una venganza personal en lugar de justicia real. Y tenían razón, dijo Silva, pero no con acusación, sino con comprensión, porque eso es exactamente lo que Morales va a argumentar. En ese momento, el teléfono de Silva sonó. Después de una conversación breve pero intensa, colgó con expresión grave. Morales acaba de ser arrestado, pero antes de que lo detuvieran, logró enviar un comunicado de prensa a todos los medios nacionales revelando la conexión familiar entre usted y Joaquín Herrera. Miguel sintió como si el mundo se derrumbara. ¿Qué significa eso para el caso? Significa que tenemos aproximadamente 6 horas antes de que la narrativa pública cambie de héroe accidental descubre corrupción a hermano vengativo fabrica evidencia para vengarse del asesino de su hermano. Silva pausó antes de continuar con la parte más difícil, y significa que necesitamos pruebas adicionales para demostrar que su descubrimiento fue genuino, no planeado. ¿Qué tipo de pruebas? El tipo que demuestre de manera irrefutable que usted no tenía conocimiento previo de la ubicación del camión o su contenido. Miguel se sintió desesperado. ¿Cómo puedo probar algo así? Con esto, dijo una voz desde la entrada de la habitación. Fernando Castillo había llegado durante la noche y había estado escuchando la conversación desde el pasillo. ¿Con qué?, preguntó Miguel. Castillo abrió su maletín y extrajo un dispositivo GPS pequeño. Durante los últimos 6 meses he estado rastreando los movimientos de todas las personas conectadas con este caso, incluyendo los suyos. Miguel se sintió violado. ¿Me ha estado espiando? Lo he estado protegiendo, corrigió Castillo, y ahora tengo la prueba de que usted descubrió ese depósito de chatarra por accidente, no por design. Castillo conectó el dispositivo GPS a su computadora portátil y mostró una pantalla llena de líneas y puntos. Estos son sus movimientos durante las últimas 3 semanas. Muestran claramente que visitó el depósito por primera vez el día que dice que lo hizo, y que no había estado cerca de esa área en los meses anteriores. No hay manera de que pudiera haber sabido que el camión estaba ahí. Silva examinó los datos con creciente excitación. ¿Esto es admisible en corte? Completamente, y hay más. Castillo abrió otra ventana en su computadora. También tengo las grabaciones de las llamadas telefónicas que Morales hizo la noche que usted encontró el camión. En ellas se puede escuchar claramente que estaba sorprendido de que alguien hubiera descubierto la ubicación. No hay manera de que eso fuera actuado. Miguel sintió la primera chispa de esperanza real que había experimentado en horas. ¿Eso es suficiente? Es más que suficiente, dijo Silva. Es la prueba irrefutable de que toda la teoría de conspiración de Morales es falsa. Durante las siguientes 2 horas, trabajaron frenéticamente para preparar una respuesta completa a las acusaciones de Morales. Castillo escribió un artículo de seguimiento que incluía toda la nueva evidencia. Silva coordinó con la PGR para presentar los datos GPS como evidencia oficial, y Miguel preparó una declaración pública que explicaba la verdad sobre su relación con Joaquín. Sí, diría Miguel en la conferencia de prensa que se programó para esa tarde. Joaquín Herrera era mi hermano. Y sí, sospecho que fue asesinado por Ricardo Morales porque descubrió la misma corrupción que yo encontré accidentalmente.
Pero eso no hace que mi descubrimiento sea menos real, o que la evidencia sea menos válida. De hecho, hace que sea aún más importante que se haga justicia. A las 2:00 p.m. de ese día, Miguel Herrera apareció frente a las cámaras de televisión del mundo entero. Ya no era el hombre desesperado que había encontrado un camión abandonado una semana atrás. Era alguien que había encontrado su propósito: no solo salvar a su familia, sino honrar la memoria de su hermano y proteger a su país de la corrupción que los había estado saqueando durante años. Mi nombre es Miguel Herrera, comenzó mirando directamente a las cámaras. Soy viudo, padre de 3 hijos, y durante toda mi vida he sido simplemente un mecánico que trataba de sobrevivir. Pero la vida me puso en una situación donde tenía que elegir entre mi seguridad personal y hacer lo correcto para mi país. Elegí hacer lo correcto, y lo haría de nuevo. A las 6:00 p.m., los principales medios internacionales reportaron que Ricardo Morales había sido formalmente acusado de traición, robo de bienes nacionales y asesinato. Sus activos habían sido congelados, sus empresas estaban bajo investigación federal y al menos 15 funcionarios gubernamentales habían sido arrestados en conexión con la red de corrupción. Pero la victoria más importante para Miguel llegó esa noche, cuando Silva le informó que el gobierno federal había aprobado una recompensa de 50 millones de pesos por su papel en la exposición de la red de corrupción. ¿50 millones? Preguntó Miguel, sin poder creer lo que estaba escuchando. 50 millones. Y protección federal para usted y su familia durante el tiempo que sea necesario. Miguel miró a sus 3 hijos, quienes habían estado siguiendo toda la conversación desde la entrada de la habitación. ¿Qué significa eso, papá?, preguntó Sofía. Significa que nunca más vamos a tener que preocuparnos por dinero, y que vamos a poder vivir en un lugar seguro, donde puedan ir a buenas escuelas y tener todo lo que necesiten. Alejandro se acercó a su padre. Y también significa que los malos van a la cárcel. Sí, hijo, los malos van a la cárcel por mucho, mucho tiempo. Diego, que había estado callado durante toda la conversación, finalmente habló. Y mami puede vernos desde el cielo siendo valientes. Miguel levantó a su hijo menor y lo abrazó fuertemente. Sí, mi amor, mami puede vernos y está muy orgullosa de que hayamos hecho lo correcto. Esa noche, mientras sus hijos dormían en camas seguras por primera vez en una semana, Miguel se quedó despierto pensando en el camino increíble que habían recorrido desde aquella tarde, cuando habían entrado por curiosidad a un depósito de chatarra. Habían perdido su casa, pero habían ganado su dignidad. Habían arriesgado sus vidas, pero habían salvado su futuro. Habían enfrentado a los más poderosos del país y habían ganado. Pero más que todo, habían demostrado que una familia unida por el amor y la determinación puede cambiar el mundo. 6 meses después, Miguel Herrera se mudó con sus hijos a una hermosa casa en una zona segura de San Miguel de Allende. Había usado parte de la recompensa para abrir un taller mecánico que empleaba a 12 personas de la comunidad local, y había establecido una fundación en memoria de Esperanza y Joaquín para ayudar a otras familias en situaciones desesperadas. Alejandro se había convertido en el orgullo de su nueva escuela, donde contaba la historia de su familia a cualquiera que quisiera escucharla. Sofía había decidido que quería ser policía cuando creciera, para atrapar a los malos como mi papá. Y Diego había desarrollado una fascinación con los tesoros, convencido de que había más aventuras esperándolos en el futuro. La red de corrupción de Ricardo Morales había sido completamente desmantelada. Morales himself había sido sentenciado a cadena perpetua, y más de 2.8 mil millones de pesos en metales preciosos robados habían sido devueltos a las arcas nacionales.
Pero la transformación más importante había sido la de Miguel Herrera mismo. Ya no era un hombre derrotado por las circunstancias. Era un ejemplo vivo de que el coraje ordinario puede lograr cosas extraordinarias y que a veces, cuando todo parece perdido, la vida te presenta una oportunidad de cambiar no solo tu destino, sino el destino de todo un país. Y cuando la gente le preguntaba si se arrepentía de haber entrado a ese depósito de chatarra aquel día fatídico, Miguel siempre respondía lo mismo. La única cosa de la que me arrepentiría es de no haber tenido el coraje de hacer lo correcto. Si te emocionaste con esta historia de padre soltero que transformó su destino, suscríbete al canal para no perderte las próximas historias de superación. Cuéntanos en los comentarios si conoces alguna historia similar. Que Dios bendiga a todos los padres que luchan por sus hijos.